Buen día, jóvenes. Continuando entonces con los temas que tenemos que revisar en este ciclo en relación a, ya sabemos, ¿no? Entender y comprender lo que se lee mediante un texto, mediante un párrafo, ¿no? Vamos a continuar revisando los tiempos gramaticales, es decir, hablando del verbo y su conjugación, ¿no? Aprenderlos, revisarlos, en muchos casos ustedes quizás repasarlos, ¿no? Pero es importante tener en cuenta los elementos gramaticales que conforman una oración, ¿no? Como les decía específicamente, estamos trabajando ahora con el verbo, ¿no? Ya hemos visto anteriormente algunos tiempos gramaticales, como son el presente simple y el presente continuo, ¿no es cierto? ¿Cómo los estructuramos, ¿no? Y más allá de una estructuración gramatical, que es importante reconocer por los elementos que conforman justamente la gramática, es también entender el por qué y para qué sirven estos tiempos gramaticales, ¿no? Si nos expresamos en uno o en otro tiempo gramatical o los vamos entrelazando dentro de una idea, dentro de un contexto, hay todo un contexto que entender, hay toda una idea, hay todo un significado detrás de ese tiempo gramatical. O sea, hay un uso, ¿no? Esa es la función gramatical, para lo que sirve justamente estas estructuras gramaticales, estos tiempos verbales, ¿no? Hoy día vamos a centrar toda nuestra atención en el pasado simple, past simple, ¿ok? El pasado simple en inglés. ¿Qué es el pasado simple? Dicho en palabras sencillas nada más, ¿okay? Que también lo vamos a revisar ahora, lógicamente en inglés, y vamos a explicarlo, ¿no? Y también con ejemplos, que es lo que nos interesa, pues justamente aprender, ¿no? El pasado simple es una acción que empezó y terminó en el pasado. Y se quedó allí en el pasado. No tiene nada que ver con otro tiempo gramatical, ¿ya? El pasado simple difícilmente y muy pocas veces se relaciona directamente con otro tiempo gramatical. Quiero que tengan claro bien eso, ¿eh? Hay relaciones, los tiempos gramaticales se relacionan mucho entre sí y muchas veces también de forma directa. El idioma inglés lo hace, como la gran mayoría de idiomas, ¿no? Pero el pasado simple tiene una particularidad. Por su definición, ¿no? El pasado simple empieza y termina en el pasado y se queda en el pasado, no se relaciona de manera directa con otros tiempos, ¿ya? Lo hace quizás de manera indirecta, que es diferente, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que entender, ¿ya? Justamente, por esa definición también es que el pasado simple necesita y generalmente utiliza expresiones de tiempo pasados, ¿no? Como yesterday, ayer, ¿no? Last, último, pasado, o ago, ¿no? Hace en relación a tiempos exactos, ¿no? Numéricos, llamémoslo así, como te íbamos a explicar ahora en la clase. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza estas expresiones de tiempo? Por la simple y sencilla razón de que el pasado simple, ¿no? En inglés es un tiempo muy amplio y muy extenso. Les pregunto, ¿ayer es el pasado? Claro que sí. Y hace 100 años también es el pasado. Es muy amplio, te das cuenta, muy extenso. Por eso cuando hablamos en pasado simple en inglés, es bueno y generalmente hay que decir en qué momento este pasado tan amplio sucedieron las cosas, ¿eh? Es bueno decirlo para que la idea esté completa, para que la idea fluya, ¿no? De la mejor forma y los conceptos estén claros, ¿de acuerdo? Muy bien, dicho esto, vamos a ver entonces, y vamos a revisarlo ahora, como nos conviene en inglés, ¿no? El pasado simple primero es su estructuración gramatical, ¿eh? ¿Cómo estructuramos específicamente cómo conjugamos al verbo en el pasado en inglés, ¿ya? Positive forms, primero las formas positivas, afirmativas. A regular past form ends in ed. La forma o el pasado regular, la forma del pasado regular termina en ed. Como bien saben ustedes, el pasado simple conjuga o divide, bueno, para conjugar, divide sus verbos en dos grandes grupos. El primer grupo de verbos se llaman verbos regulares, regular verb, ¿ok? Se llaman regulares porque siguen una regla. ¿Cuál es la regla? Le agregan ed al final. Así de sencillo, ¿ok? O sea, agregas ed y ya tienes la conjugación del verbo en el pasado. La gran mayoría de verbos en inglés, o por lo menos la mitad más uno, si quieren cuantificarlo de alguna manera, son verbos regulares, ¿ok? Por ejemplo, it happened very quickly. Sucedió, pasó muy rápido, muy rápidamente. ¿Okay? El verbo happen, suceder, pasar. It happened, sucedió, pasó muy rápidamente. ¿Okay? Se entiende que algo, ¿no? The van crashed into the car. La van, que es un tipo de vehículo, un carro, ¿no? Chocó
al carro, chocó al otro carro, la van, un tipo de camioneta, ¿no? Chocó al carro, ¿ok? Crash into, se chocó, ¿ok? El verbo es crash, chocar, crashed, chocó, pasado, ed. I posted the letter yesterday. Yo posteé, o sea, yo envié por correo regular, ¿no? La carta ayer, ¿ok? Ahora postear también creo que puede ser de manera virtual, ¿no es cierto? ¿Ok? No sería letter de email, ¿no? Pero una carta virtual, ¿no? Un email, ¿ok? Bueno, I posted, yo posteé, yo envié una carta ayer, ¿ok? Entonces, post, ¿no? Posted, crash, crashed, happened, happened. Agrégale ed al final y tienes al verbo en pasado, ¿ok? Verbos regulares, ¿ok? Ahora, ¿cómo agregamos ed a los verbos? ¿Así por así, como nos da la gana? No, también hay que seguir ciertas pautas y reglas gramaticales para agregar ed. The ed ending, la terminación ed en inglés. Most verbs, como ya dijimos, la mayoría de los verbos have ed in the past tense. La mayoría de los verbos tiene ed, la terminación ed, en el tiempo pasado. ¿Okay? Se le agrega ed. La mayoría de los verbos, como le dije, la mitad más uno son verbos regulares. Por ejemplo, look, ver, mirar. Looked, agrégale ed al final. Call, llamar. Called, agrégale ed al final y tienes el pasado simple. ¿Okay? Reglas para agregar ed entonces. Número 1, primera regla. If the verb ends in e, we add the. Si el verbo termina en la vocal e, solamente agregamos la letra d. O sea, no vamos a duplicar la d, pues sería ilógico e innecesario, ¿no? Por ejemplo, el verbo hope, esperar, ¿ok? Sí, esperar, de esperanza, ¿ok? Termina en e, ¿te das cuenta? Hoped, le agregas d. Save, ahorrar, ¿ok? Salvar, ¿no? Dependiendo del contexto. Saved, agrégale d también, ya no duplicas la e, pues no puede terminar en e. ¿Okay? Regla número 2. When the verb ends in a consonant plus y, si el verbo termina en consonante más y, o sea, si el verbo termina en y o en y le antecede una consonante, the y changes to I y D, ¿no? Bueno, la y o y cambia por una i latina y recién agregamos ed al final. ¿Okay? Hurry, apurar, termina en y, fíjate, y le antecede una consonante, ¿okay? Hurried, pasado, ¿okay? La y cambia por una i latina, ¿no? Y recién agregas ed al final. Ojo, siempre y cuando termine en y y le antecede una consonante. Pues si le antecede una vocal, no cambies nada, como play, ¿no? Jugar, play, te agregas ed nada más. ¿Okay? Copy, copiar. Termina en y o en y, le antecede una consonante, copied, agregas, o cambias, ¿no? La y por una i latina y recién agregas ed al final. ¿Está claro? ¿Okay? Entonces, fíjense las características gramaticales. ¿Ya? Tercera regla. Sometimes we double a final consonant. Okay, sometimes we double a final consonant. A veces duplicamos una consonante final. This happens when a one-syllable verb ends in consonant plus vowel plus consonant. Esto sucede, es decir, la duplicidad de la última consonante, sucede cuando un verbo de una sílaba, ojo, verbo de una sola sílaba, un solo golpe de voz, una pronunciación, ¿ok? Una respiración es una sílaba, ends in consonant, vowel, consonant, termina en consonante, vocal, consonante. En ese orden, ¿eh? No lo cambien, por favor, ¿ok? Ver, ¿ok? Apostar, ¿no? Sí, ver, apostar, ¿ok? Consonante, vocal, consonante, fíjate, ¿ok? Tiene una sola sílaba. Bert, ¿ok? Duplica la última consonante y agregas ed al final. Plan, planear, planificar, ¿ok? Consonante, vocal, consonante, una sola sílaba, plant. Duplica la última consonante y agregas ed al final. Stop, detener, parar, ¿ok? Consonante, vocal, consonante, duplica la última consonante, stopped, y agregas ed al final, ¿ok? Una sola sílaba. ¿Ya? Entonces, mucha atención. The rule about doubling is also true for words of more than one syllable. La regla, esta regla que acabamos de leer, la regla anterior, acerca de duplicar, también es cierta, es verdadera, para palabras de más de una sola sílaba. ¿Ok? De una sola sílaba. But only if the last syllable is stressed. Pero solamente si la última sílaba está acentuada. ¿Ok? Sí, acentuada. Stress.
acento, mayor fuerza de voz. ¿Ok? Stress. ¿De acuerdo? Recuerda que en inglés no tenemos tildes, a diferencia del español. ¿Ok? Pero en inglés tenemos mayor fuerza de voz, ¿no? Lo que en español sería el acento, ¿no? Mayor fuerza de voz, porque la tilde es el símbolo. En inglés no hay tilde, o sea, no hay símbolo, pero sí hay mayor fuerza de voz. ¿Okay? Ese es stress, acento, mayor fuerza de voz. ¿Ya? Vas a hacer la duplicidad, o sea, verbos de 2 o más sílabas, ¿no? Se hace la duplicidad de la última sílaba siempre y cuando sobre la última sílaba recaiga esa mayor fuerza de voz, ¿no? Y también termina en consonante, vocal, consonante, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, el verbo permit, ¿okay? Permit, permitir. Tiene 2 sílabas, permit, ¿te das cuenta? ¿Okay? Termina en consonante, vocal, consonante. ¿Ya? ¿Por qué hago la duplicidad? Permitted. Porque la mayor fuerza de voz está al final. Permit. Yo no digo permit, ¿no? Permit, no, digo permit. ¿Okay? Prefer, preferir, tiene 2 sílabas. Prefer. La mayor fuerza de voz, ¿dónde está? Al final. Prefer. Yo no digo prefer. ¿Okay? Preferred. Duplico la última consonante y agrego ed, ¿no? De consonante, vocal, consonante, fíjate. ¿Okay? We do not usually double a consonant when the syllable is unstressed. Usualmente no duplicamos una consonante, cuando tiene 2 sílabas, ¿no? O más, ¿okay? Cuando la sílaba no está acentuada, no tiene mayor fuerza de voz. ¿Okay? Por ejemplo, el verbo open, abrir. Open tiene 2 sílabas, open. Termina en consonante, vocal, consonante, ¿te das cuenta? Pero la mayor fuerza, ¿dónde está? En la primera sílaba, adelante. Open. Yo no digo open, ¿te das cuenta? No dupliques nada, agrega ed nada más. ¿Okay? La regla es clara. Enter, entrar, ingresar, ¿no? ¿Okay? Tiene 2 sílabas, enter. Yo no digo enter, digo enter. Mayor fuerza de voz delante. Enter, no dupliques nada y agregas ed. ¿Está claro, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Okay? Entonces, mucho cuidado al momento de agregar ed a los verbos. ¿Ya? La cantidad de sílabas, aprender a silabear en inglés también marca una característica en inglés. Recuerda que el idioma inglés tiene poca gramática, ¿no? Su gramática es muy reducida en realidad. La riqueza del inglés radica mucho en su fonética, en sus sonidos, ¿no? Y la cantidad de sílabas también. Recuerda que el idioma inglés también es un idioma de palabras cortas, ¿no? No le gustan, le incomodan las palabras largas, a diferencia del español. Nosotros tenemos más bien más palabras largas. ¿Okay? Bien, a toda esta regla vamos a encontrar vamos a llamarla excepción. ¿Okay? Valgan verdades, es bueno reconocer esta diferencia. ¿Ya? An exception is that in British English L. ¿Ya? Una excepción está en que el inglés británico, la L al final del inglés británico, is usually doubled. Usualmente es duplicada, se duplica. ¿Okay? Even, aquí es even nada más. Even if the syllable is unstressed. Incluso si la sílaba no está acentuada. ¿Okay? Aprendamos esto, chicos, fuera de las reglas gramaticales que acabamos de ver. ¿Okay? Vamos a hacer una excepción. ¿Ya? Diferencias entre el inglés británico y el inglés americano. ¿Ya? Aquí en cuestiones gramaticales, ¿ya? Porque la pronunciación es la misma, el sonido no cambia. ¿Ya? Lo que cambia es la escritura, el spelling, si quieren verlo de esa manera, ¿okay? Viendo como una característica gramatical. Porque la L tiene un sonido particular en inglés, sobre todo al final de una palabra. Quedamos con los verbos ahora. ¿Ya? Un sonido que no tiene nada que ver con el español, ni existe en español, por eso hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Okay? Y hay que entenderlo. Vamos a aprendamos 3 verbos el día de hoy, ¿de acuerdo? Como un punto de partida. E iremos aprendiendo más en el desarrollo del curso, ¿okay? Y ustedes aprenderán más adelante seguramente, ¿okay? Prefiero los verbos travel, viajar, cancel, cancelar, y marvel, maravillar. ¿Okay? 3 verbos, ¿ya? Termina en L, fíjense. ¿Ya? Tienen dos sílabas y termina en consonante, vocal, consonante. ¿De acuerdo? Bien. El británico, ¿qué hace? En su conjugación en el pasado, duplica la última L y agrega ed. Traveled, cancelled, marveled. ¿Okay? Mientras que el americano no duplica nada, fíjate. ¿Okay? Simplemente agrega ed al final. Noten la diferencia.
¿Okay? Traveled, consult, marveled. ¿De acuerdo? La pronunciación es la misma, no hay gran variante. ¿Ya? Y hay que estar atentos a la forma de escritura. ¿Okay? En la forma como está escrito. Ambas formas válidas y correctas están bien, no hay ningún problema, nadie se equivocó, ni ninguno es mejor que el otro, eso quiero que quede claro. ¿Okay? Entonces, eso hay que tener cuidado y hay que conocerlo. El idioma inglés es uno solo, con sus diferencias, como el español, expandido en todo el mundo con sus diferencias de diversos tipos y por diversas razones. ¿Okay? Entonces hay que reconocerlo, ¿ya? Hay que entenderlo. Repito, ambas formas son correctas y válidas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que entender dentro de un contexto en inglés, ¿okay? En las diferenciaciones que iremos viendo y aprendiendo poco a poco, y no está de más también tenerlo en cuenta, ¿okay? Y ir reconociendo. Muy bien, continuemos entonces con el otro grupo de verbos, ¿no? El segundo grupo de verbos en el pasado simple del idioma inglés, los verbos irregulares. Irregular verbs, ¿no? El segundo grupo de verbos, los verbos irregulares. Some verbs have an irregular past form. Algunos verbos tienen una forma pasada irregular. ¿Okay? ¿Qué significa irregular en inglés? En la gramática en inglés, no siguen reglas específicas. Hay que aprenderlas, memorizarlas. No me gusta usar ese término, pero bueno, hay que trabajar en ello. ¿Ya? Creo que todos ustedes han visto, conocen, ¿no? Esta tan famosa lista de verbos irregulares en inglés, ¿de acuerdo? Pues bien, yo les recomiendo que siempre que estudien inglés, donde lo estudien, ¿no? Y más aún, ustedes tienen que aprenderlo de la mejor forma, ¿no? Y desarrollarlo, tengan esta lista de verbos a la mano, cerca de ustedes. Profesor, ¿dónde lo consigo? Bueno, en internet lo tienes, ¿no? De manera muy sencilla. No tengo internet, bueno, en la biblioteca, busco un libro de gramática básica de inglés, cualquier libro de inglés o gramática, ¿no? Al final tiene una lista de verbos. Saca una copia y ya está, ¿no? Tenlo a la mano. Ahora, no te pido que tengas esta lista de verbos para que te aprendas de memoria, no. No es el propósito, no es la idea. Si tienes buena memoria, ok, utilízala, ayuda. Pero la idea es que aprendas a utilizar los verbos en contexto, ¿no? Ten esta lista de verbos como consulta. Tantas veces mirarás esa lista, la revisarás, que sin más remedio irás aprendiéndolas, ¿no? Ahora, como les digo, no por una cuestión de vocabulario, de palabras sueltas, ¿no? Porque el verbo no está andando solo. Hay que aprenderlas en contexto y mejor aún saber utilizarlas, ¿de acuerdo? Entonces hay que trabajar en ello, ¿ya? Pues es un proceso de aprendizaje, no es que lo aprenda de la noche a la mañana, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Ok, algunos ejemplos, ¿ya? The car came out of a side road, ¿no? El carro se salió de la vía auxiliar, de la pista. Se salió de la pista. ¿Okay? Algo así como que se despistó. ¿Okay? Un accidente, ¿no? Came, pasado de come. ¿Okay? Bueno, come out, ¿no? Salir, ¿no? Came out sería el pasado, ¿no? ¿Okay? Anna ran earlier. Ana llamó, telefonió, timbró más temprano. ¿Okay? Ring sería sinónimo de call, llamar, timbrar. ¿Okay? Run es el pasado. ¿Okay? I won the game. Yo gané el juego, ¿no? Won, pasado de win, ganar. ¿Okay? I won the game. Yo gané el juego. I had breakfast at 6, ¿no? Yo tomé desayuno. Yo desayuné a las 6. ¿Okay? Had, ¿no? Pasado de have. ¿Okay? Have breakfast es una expresión, ¿no? Tomar desayuno, desayunar. Tomar desayuno, comer el desayuno. ¿Okay? The train left on time. El tren salió a tiempo. Left, pasado de leave, salir, ¿ok? Salir, sí, salir, escapar, ¿ok? We took some photos, ¿no? Nosotros tomamos algunas fotos, algunas fotografías. Took, pasado de take, ¿ok? Entonces, ahí están los verbos irregulares en ejemplos, ¿ok? Dentro de contextos. ¿Eh? The past simple is the same in all subjects. El pasado simple es el mismo en todos los sujetos, para todos los sujetos. ¿Okay? ¿Se acuerdan que el presente simple dividía sus sujetos en dos grupos, ¿no? I, we, you and they por un lado y he, she por otro lado. Ok, el pasado simple no hace eso. El pasado simple mantiene para todos los sujetos la misma conjugación del verbo, ¿no? Sea regular o irregular, a excepción de un verbo. Except in the past tense of be, excepto en el pasado simple, bueno, el tiempo pasado,
del verbo be, que todos lo conocen, ¿no? Ser o estar. ¿Okay? Este verbo be tiene sus propias características. En la forma afirmativa, be tiene dos formas de conjugación, was and were. Dos conjugaciones, ¿por qué? Eso lo vamos a ver a razón del sujeto. Los sujetos I, he, she, it usan al pasado was. We, you and they, el pasado were. ¿Okay? I was, he was, she was, it was. We were, you were, they were. ¿Okay? Ahí está la conjugación del verbo be en el pasado, en forma afirmativa. I was ill last week. Yo estaba enfermo la semana pasada, la semana que pasó. ¿Okay? Those cakes were nice. Esos cakes, esos pasteles estuvieron agradables, simpáticos. No agradables en este caso, ¿no? They were nice. ¿Okay? Those cakes como they, ¿no? ¿Okay? Por eso uso were. ¿Está claro? ¿Okay? Entonces, el verbo be tiene sus propias características. ¿Eh? Hay que tener en cuenta eso. Was and were. Dos conjugaciones que van a depender del sujeto. Negative and question. Negación y pregunta. ¿Cómo negamos y preguntamos en el pasado simple? Lo que acabamos de ver hasta ahora es en la forma afirmativa. Ahora vamos a las negaciones y las preguntas. ¿Ya? Negative, las formas negativas. ¿Okay? Ya dijimos que en el pasado simple para todos los sujetos, I, he, she, it, we, you and they, el negativo del pasado simple utiliza el auxiliar did not. ¿Okay? Auxiliar negativo did not. En su posible contracción, didn't. Es lo mismo, esta es la contracción de did not, didn't. ¿Okay? Y el verbo en forma base. ¿Está claro? ¿Okay? Fíjense en ese detalle. ¿Eh? ¿Por qué? El verbo ya no lo lleves hacia el pasado simple. ¿Okay? El verbo vuelve a su forma base, el verbo principal. Porque apareció en escena el verbo auxiliar. Did not, didn't. ¿Okay? El idioma inglés tiene una regla. Creo que lo mencionamos anteriormente. La regla dice: solamente un cambio es permitido en una oración en inglés siempre y cuando la gramática así lo requiera. ¿Okay? ¿Qué me dice la gramática del pasado simple? En la forma afirmativa me dice, o la regla me dice, conjuga el verbo en el pasado. Agrégale ed, con la regla que ya hemos visto, o usa el verbo irregular, con la lista de verbos que hay que aprender. ¿De acuerdo? ¿Quién sufre ese cambio en la forma afirmativa? El verbo. El verbo, lo principal, el único verbo. Ese sufre el cambio, conjugándose al pasado, regular o irregular. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en la forma negativa? El verbo ya no puede sufrir el cambio. ¿Por qué no? Porque ¿quién hace ese trabajo? ¿Quién sufre ese cambio? El verbo auxiliar. Ese hace el trabajo. Didn't. Pues se llama verbo auxiliar. ¿Qué hace el verbo auxiliar? Auxilia, ayuda al verbo principal a conjugarse correctamente en el pasado simple, en este caso negativo. Porque didn't es el verbo auxiliar del pasado simple negativo. Este le está ayudando. O sea, trabajan juntos en sociedad. Un solo cambio. ¿Está claro? No dos. Es imposible. Algo similar sucede con las preguntas, question. ¿Okay? En las preguntas tenemos al auxiliar did, que va por delante. ¿Okay? Para todos los sujetos igual, I, he, she, it, we, you and they. Y el verbo en forma base. ¿Okay? Por ejemplo, did you stop? ¿No? Te detuviste, paraste. ¿Okay? ¿Qué está haciendo el verbo auxiliar? Está auxiliando, está ayudando al verbo principal a conjugarse correctamente en el pasado simple a modo de pregunta. Porque did es el verbo auxiliar del pasado simple, preguntas. ¿Ok? Entonces, ¿quién sufre el cambio? ¿Quién hace el trabajo? El verbo auxiliar. Aquí está la D, pues si quieren verlo de esa manera. ¿Ya? Este vuelve y mantiene su forma base. ¿Okay? Esa es la explicación. ¿Por qué? La regla es clara. Solo un cambio es permitido en una oración en inglés siempre y cuando la gramática así lo requiera. ¿Está claro? ¿Okay? Entonces ahí está. ¿Ya? Este did no tiene una traducción directa, ustedes se dan cuenta, porque trabaja en sociedad con el verbo principal, al igual que didn't. ¿Okay? Tampoco una traducción directa, porque trabaja junto al verbo principal. Ejemplos. The car did not stop. El carro no se detuvo, no paró. ¿Okay? The driver didn't look to his right. El conductor no miró a su derecha. ¿Okay? Didn't look, no miró. ¿Okay? A modo de pregunta, what did you tell the police? ¿No? What did you tell? ¿Qué le dijiste? ¿Qué dijiste tú a la policía? ¿Okay? Pero tell, decir, ¿no? Pasado de tell es todo en realidad, ¿no? Porque es irregular. Pero aquí está el auxiliar, forma base. Did you tell? ¿Qué le dijiste a la policía? Nothing, nada. ¿Okay? Did you ring home? Llamaste a casa. Llamaste tú a casa. ¿Okay? El verbo ring, llamar, telefonear, ¿no? ¿Okay? Did you ring? Un yes, no question. Yes, I did. Sí, yo llamé a casa. ¿Okay? Todo yes, no question. Give a short answer. Responde de manera directa en base al
verbo auxiliar en una relación directa. ¿Okay? Yes, I didn't. Sí, yo llamé a casa. Se llama respuesta corta porque este did contiene toda la información que viene de la pregunta. ¿Ok? In negative and question past, en la negación y en las preguntas dentro del pasado, we use the auxiliary verb didn't and did, okay? Respectively, no respectivamente. Usamos al verbo auxiliar did, didn't y did en negativo y did pregunta, plus base form of the verb, más la forma base del verbo. ¿Okay? Y eso nunca va a cambiar como regla gramatical. ¿Okay? Entonces ya saben, en el pasado simple solamente te vas a preocupar en conjugar al verbo, sea este regular o irregular, en la forma afirmativa. Porque cuando preguntes o niegues, digas el trabajo, los verbos auxiliares, ¿no? Didn't y did. Los verbos vuelven a su forma base. O sea, no es tan complicado el asunto, al fin y al cabo. ¿Okay? We also use was and were in negative and question. También usamos was, were, que sabemos que es el pasado del verbo be, ¿no? En negación y preguntas. Pero el verbo be tiene sus propias reglas, acuérdense de eso, ¿no? Negative. El verbo be, una de sus características es que no usa ningún verbo auxiliar, a diferencia de los otros verbos. Fíjense el detalle. Para I, he, she, it, que no sabemos, usamos was. Si quieres negar, agregas el not. Was not. En su posible contracción, wasn't. We, you and they utiliza were. Okay? Were not. En la negación, ¿no? No hay auxiliares, solamente el not, el negativo directamente. En su posible contracción, weren't. ¿Okay? Y para las preguntas, inviertes posiciones, no hay auxiliares. Pones a was o were según corresponde el sujeto por delante y el sujeto después. ¿Okay? Para was decimos I, he, she, it. Para were, we, you and they, como ya sabemos. No hay auxiliares para el verbo be y su conjugación es distinta, ¿no? Es diferente. Está incluida en los verbos auxiliares porque la conjugación va a ser siempre de manera diferente. ¿Okay? Entonces la particularidad del verbo be, el be past, ¿no? El pasado del verbo be, que tiene sus propias reglas, pues siempre está un poquito aparte. Y lo he separado aquí en este punto de la gramática para que ustedes lo tengan en cuenta y lo logren diferenciar y lo noten de la mejor forma. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? Entonces, así entendemos un poquito de este pasado simple a nivel gramatical. ¿Okay? Cómo estamos construyendo, cómo conjugamos a los verbos dentro del pasado. ¿De acuerdo? Y como dijimos y mencionamos al inicio de la clase, y ya un poquito habíamos adelantado, ¿no? Con una pequeña explicación, lógicamente en español, pero lo vamos a ver en inglés. ¿Y qué es el pasado simple? ¿Para qué sirve y cómo lo utilizamos? ¿Okay? ¿Cuál es la función gramatical de este tiempo verbal? Eso es lo que vamos a ver a continuación en el siguiente esquema y los siguientes esquemas.